Ya le recuerdo el teléfono 1629595. Estamos en este espacio de la charla y hoy nos acompaña Pedro Vargas de la Mora, él es delegado de Sedesol. Bienvenido. Muchas gracias Marta por invitarme aquí a Ultra Noticias para poder comunicarme con su importante grupo de televidentes. Muchas gracias también, Alejandra. Muy buenas tardes, buenas noches. No, pues muchas gracias a usted por acompañarnos. Y es que recientemente han dado a conocer las cifras del Coneval, en donde hablan de un 43% de pobreza en México en general. ¿Cómo estamos en Aguascalientes? Sí, mira, yo creo que es importante esta información y gracias por la invitación nuevamente. En Aguascalientes tenemos la pobreza extrema, la voy a comparar con el año 2008. Perfecto. Porque cada 2 años la encuesta nacional de ingreso-gastos es la base que tiene Coneval para precisamente hacer el análisis y ver cómo va evolucionando este asunto, pues que es enemigo del país, ¿verdad? La pobreza, ¿no? Yo pienso que un pobre es una tragedia y hablar de números puede sonar muy frío, pero pues estamos hablando de una situación que debemos superar. Claro. El porcentaje es el siguiente: en Aguascalientes, en el 2008, la pobreza moderada representaba el 37.8% de los habitantes, y en el 2010 subió al 38.2%. Es un incremento marginal que en gente representa 431,000 personas en el 2008 y 454,000 en el 2010. ¿Cuál es el concepto delegado de la pobreza moderada? Bueno, la pobreza ya se está midiendo multidimensionalmente, y esto quiere decir que se toman en cuenta no nada más el ingreso de la per cápita de la familia, sino que se toma en cuenta también la vivienda, en cuanto a los servicios básicos y en cuanto a la extensión de la vivienda, si es una vivienda en la que hay densidad, sobredensidad o no hay sobredensidad. Se toma en cuenta también si hay acceso a la educación, cuál es el nivel de educación de la familia, de escolaridad. Se toma también si hay o no acceso a la salud, donde implica la derechohabiencia, el seguro popular. Se toma en cuenta también el acceso a la seguridad social. O sea, ya hay muchas variables para medir de una manera más integral la pobreza. Perfecto. Y lo que nos pegó este 2010 es la crisis que se generó internacionalmente en el 2008. O sea, sí se notan los números. En el aspecto de ingreso. Claro. Sí. En Aguascalientes el cambio es muy marginal, incluyendo la pobreza extrema. La pobreza extrema en Aguascalientes, en el 2008, la pobreza extrema sí nos baja, sí nos bajó ligeramente. Disminuye, ok. Sí, del 4.1% en 2008 al 3.6% en el 2010. Y en personas son de 46,600 a 42,500, o sea, disminuye marginalmente, pero sí disminuye muy poco. ¿A qué se debe esa disminución? ¿A que algunos de estas personas que estaban en extrema pobreza subieron alguno de los escalafones? ¿A que hubo proyectos o programas por parte de la Sedesol, municipio, gobierno del estado, etc., para empleos y ayudarlos? ¿O a que quizás salieron de Aguascalientes y ya no radican aquí? Yo creo que en mucho la primera parte que tú comentaste, Alejandra, está ahí la respuesta. El trabajo que ha hecho la Sedesol federal y que también, aquí no se trata de ver quién ha hecho mejor las cosas o peor las cosas, que también lo ha hecho el gobierno del estado en su momento y también gobiernos municipales. Este es un trabajo que ha llevado a que tendamos a concentrarnos más en las personas más rezagadas, en las personas que están en pobreza extrema, trabajando en comunidades muy pobres, trabajando también aquí a nivel urbano en las comunidades más pobres, como en el programa Oportunidades, como en lo que es el programa de 70 y más, que va dirigido a adultos mayores de 70 años y más en comunidades de 30,000 habitantes para abajo, trabajar apoyar a las madres solas que trabajan con estancias infantiles, por mencionar algún caso, el ampliar lo que es el programa de empleo temporal también a nivel urbano en algunos puntos. En fin, son toda una serie de aspectos que han sumado para que la pobreza extrema a nivel Aguascalientes
haya disminuido muy marginalmente, pero que haya disminuido a pesar de la crisis internacional. Entonces ya se encuentran estas personas ¿cuál sería de abajo hacia arriba el siguiente escalafón? Extrema pobreza. Y ¿Pobreza pasan moderada? a pobreza moderada. La pobreza extrema es cuando se tienen de 3.5 carencias de lo que acabo de mencionar. Entonces podríamos decir que por eso aumentó también la pobreza moderada. Por todos los que estaban en extrema pobreza, aumenta la muy moderada. posiblemente algunos subieron a la pobreza moderada y también algunos que estaban en la pobreza moderada subieron ya a una situación en que no están en pobreza, sino que están en una situación que les llamamos de vulnerabilidad, o sea, es lo que se conoce tradicionalmente como la clase media baja, ¿sí? Que están sí en el riesgo de en un momento dado de caer en pobreza. Digo, en esto hay mucha movilidad y pues insisto, estamos hablando de un problema muy fuerte que es la pobreza, que no es tan grave en Aguascalientes como en cuanto a número de gente o a porcentaje de gente, como en la mayoría de las entidades. Somos la 6ª entidad federativa con menos pobreza extrema aquí en el país. Y esto habla también de los programas que ya los mencionó delegado, de que ha sacado la Sedesol al mismo tiempo que el gobierno estatal y el gobierno municipal. ¿Ha habido innovaciones en cuanto para bajar estos porcentajes, tanto de la moderada como extrema, de programas que se han ido ya sea reforzando o innovando? Se han reforzado y se han innovado. Por ejemplo, el programa Oportunidades se ha reforzado. El año pasado creció, después del censo, de 5 a 6 millones de familias beneficiadas a nivel nacional, y aquí pasamos de 26,000 a 32,000 en números redondos. Hemos trabajado en un nuevo programa que rescate de espacios públicos desde la iniciación de la administración del presidente Calderón, en el programa de 70 y más, así como en el de estancias infantiles, que consideramos que todo eso va sumando para que mejore la calidad de vida de la gente. También hemos hecho mucho énfasis, por ejemplo, en el asunto de los pisos firmes en las viviendas. Claro. Y regresando a este tema de los pisos firmes, también es intención de este programa que no solo sea el piso firme, porque luego, muy bien, tiene piso firme, pero el techo es de lámina o el techo es de cartón, entonces no va a ser tan útil. Sí, también trabajamos en techos seguros. Me gustaría dar un dato, por ejemplo, del piso firme que ha pasado en Aguascalientes y a nivel nacional con lo que se refiere precisamente al techo firme, ¿sí? Aquí. Por ejemplo, bueno, voy a decir algo rápidamente, en lo que es agua entubada, que es muy importante. En 1990, en el censo de 1990, el 5% de las viviendas en Aguascalientes no tenían agua entubada. En el año 2000 ya era el 2.7%, nada más. Y en el año 2010 bajamos al 2.2%, mientras que en el año 2010 a nivel nacional es el 11.6%, que también lleva una tendencia a la baja, porque en el 90 era 24.2%. Drenaje, que es muy importante por situaciones de saneamiento, etcétera, era el 15.2% de las viviendas que no tenían drenaje. Aquí en Aguascalientes, el 6.3% bajó en el 2000 y al 2.1% bajó en el 2010. ¿De luz? También tenemos lo de electricidad, precisamente aquí viene. En 1990 el 5% no tenía electricidad de las viviendas en el estado, obviamente, estamos hablando del estado en todos los casos. Bajó al 1.8% y ahora es el 0.8% en el 2010, cuando es el 1.9% de las viviendas el promedio a nivel nacional. O sea, y población con material de techos. Que no se considera el techo de lámina o de cartón, sino techo seguro, pues, como le llamamos nosotros. En 1990 era el 5.4% que no tenían el material de techos. Esto bajó al 0.6% en el 2000 y bajó al 0.1% en el 2010, cuando es 0.7% actualmente a nivel nacional. A grandes rasgos, delegado, ¿cómo podría catalogar o hacer un análisis breve de la situación de Aguascalientes en el trato del tema de la pobreza y cuáles serían los indicadores, hacia dónde va, cuánto tiempo podríamos hablar para que en Aguascalientes estemos como ejemplo nacional? Como ejemplo nacional. Yo creo que es posible que podamos colocar algunas banderas blancas, como es el caso de piso firme.
estamos haciendo equipo con el gobierno del estado en ese sentido y también con los municipios. Podemos colocar banderas blancas en cosa de un año, año y medio, en materia de piso firme, abatir el rezago. ¿Sí? Claro, se siguen construyendo viviendas y algunas son sin piso, y entonces esas habrá que atenderlas en su momento. Claro. El abatir la pobreza, pues yo lo veo que es un gran reto, porque la pobreza, las causas de la causa de la pobreza es multifactorial. Por supuesto. Hay muchos Son varios elementos factores, históricos, elementos. psicológicos, de generaciones, de injusticia social que hemos vivido, ¿por qué no negarla? Digo, ¿por qué negarla? ¿Por qué no negarla? Toda una serie de factores, ¿verdad? Yo creo que es un reto que tenemos los gobiernos en primer lugar, y en segundo lugar también una parte también importante de la sociedad, donde estamos los que hemos tenido la suerte, gracias a nuestros padres, gracias a Dios, que no nos tocó ser pobres, pues. Claro. Yo creo que ahí tenemos un compromiso solidario y subsidiario con los pobres, ¿verdad? Yo creo que es cosa de no quitar el dedo del renglón y atacar por muchos aspectos culturales, educativos. Yo creo que el potencial ahí está. Los mexicanos, yo creo que sí tenemos talento, y cuando nos la creemos, le ganamos a Alemania y después le ganamos a Uruguay. Claro, ¿Sí? claro. Y es cosa de que nos la creamos, porque sí tenemos talentos. Claro. Hay ejemplos de verdaderos talentos en mexicanos que han hecho ejemplos a nivel mundial. No es el caso citarlos, pero sí los tengo en la mente. Creo que no hemos aprovechado, por ejemplo, lo que es la mezcla de la sabiduría indígena con la chispa latina. Claro. ¿Sí? Que lo usamos para muchas cosas, pero no lo usamos muchas veces para ser más productivos. Y salir adelante. Y salir adelante, más disciplinados, pero yo creo que el potencial en México lo tenemos, y tenemos un territorio también envidiable, ¿sí? Y pues dar un pronóstico de cuándo saldremos de la pobreza, no me atrevería a decirlo, yo creo que sería irresponsable, pero yo creo que lo que tenemos que hacer todos es trabajar, y más los que tenemos la chamba específica en eso. Así es. Pues muchísimas gracias, delegado, por habernos acompañado. Muchas gracias, Alejandra. Muchas felicidades, muchas gracias, Marta. también, porque ha hecho buen trabajo, creo yo. Muy amable, Marta. Y bueno, pues seguiremos muy al pendiente de esta secretaría, que es pues muy sensible, muy importante para la sociedad, sobre todo por la cercanía que tiene. Muchísimas gracias al licenciado Pedro Vargas de la Mora, delegado de Sedesol.